Carlos Vives deja en la calle a su mamá. Se pasan de vivos. Carlos Vives y su esposa se adueñan del negocio de la familia del cantante. Aunque aparentemente Carlos Vives, de 59 años, siempre ha estado lejos de escándalos, actualmente pasa por la controversia más grande de su vida. Y es que su familia se encuentra dividida porque la desmedida ambición de su esposa, la actriz y ex Miss Colombia, Claudia Elena Vázquez, de 46, lo llevó a pelear con su propia madre, doña Araceli, de 75, y su hermano Guido, de 58, por el restaurante del que eran socios. Un amigo del cantante nos platicó al respecto. Es cierto que Carlos Vives tiene problemas con su hermano Guido y con su mamá. Efectivamente, y todo es por el restaurante del que los tres eran socios. ¿Por qué? Quien metió la discordia fue Claudia, la esposa de Carlos, porque ella es muy ambiciosa y aunque no era socia, opinaba sobre el negocio familiar y vio la forma de quedarse con él. ¿Desde cuándo tienen ese negocio? Desde 1998. Se llama Gaira Café y Guido lo creó porque además de ser cantante y actor, es chef. El negocio abrió sus puertas en el garaje de la casa de su mamá, doña Araceli, en Bogotá, Colombia. ¿Su mamá se asoció con él? Sí. Al principio la apoyó prestándole su tarjeta de crédito para que comprara su primer congelador y luego empezó a trabajar ahí. Dirigía la cocina y a los empleados. ¿Y cómo les fue en el negocio? Tuvo mucho éxito y muy pronto se convirtió en uno de los lugares de moda en Bogotá. Guido era el alma del lugar, pues no solo era el chef, sino que además cantaba todas las noches. ¿Así fue como despuntó el restaurante? Así es. Aunque era un lugar relativamente pequeño, lo visitaban las celebridades más famosas del país y hasta hacían shows. Los políticos más influyentes eran clientes asiduos. ¿Cuándo se asoció Carlos? En 2006, pues al ver el éxito que tenía el restaurante, le insistió a Guido en que lo dejara ser su socio. ¿Qué le dijo Guido? Al principio no quería, porque ya le iba bien a él solo y al final de cuentas sabía que luego hacer negocios entre familia puede salir mal. Sin embargo, terminó por aceptar. ¿Firmaron algún contrato? Sí, firmaron una sociedad y Carlos aportó su imagen para promocionar el lugar, aunque no hacía falta porque ya era muy exitoso. ¿Y qué pasó después? Inmediatamente de que se asoció Carlos, decidieron ampliar el lugar, por lo que tumbaron el resto de la casa familiar y compraron un terreno de al lado para construir un restaurante-bar enorme. El negocio llegó a costar $20 millones, 400 millones de pesos. ¿Cómo les fue en esa nueva etapa? El Gaira siguió teniendo mucho éxito. En las noches era tal la cantidad del público que asistía que se hacían largas filas a la entrada. Carlos y Guido cantaban ahí y eran inseparables, pero de repente todo se dañó. ¿Por qué? Porque 2 años después, en 2008, Carlos se casó con Claudia y ella tuvo mucho que ver en las decisiones del negocio, pues él la dejaba invertir, lo aconsejaba y manipulaba para que hiciera las cosas a su favor. ¿Y así empezaron los problemas? Exacto. El conflicto desencadenó hace 6 años cuando Claudia le propuso a Carlos ampliar el negocio construyendo un nuevo edificio que funcionara como el hotel. A él le pareció buena idea y les insistió a Guido y a su mamá. ¿Y aceptaron? Sí. Carlos insistió tanto que terminaron por aceptar. Incluso, Claudia les prestó a Guido y a su mamá $1 millón, 20 millones de pesos para la construcción. Pero se vio muy lista y no dio paso sin huarache. Pero les hizo firmar unos pagarés. También pidieron préstamos millonarios a los bancos. ¿Qué pasó después? La construcción del edificio tardó tanto que cuando apenas estuvo listo llegó la pandemia. Entonces Carlos se quedó con él y lo hizo estudio de grabación. Pero Guido y su mamá no dijeron nada de que Carlos se quedara con el edificio, pues no le quedó de otra más que aceptar que lo ocupara. Porque en plena pandemia un hotel no iba a ser negocio, ya que no había turismo. Luego, ¿qué pasó después? Empezaron los problemas porque con la pandemia el restaurante tuvo que cerrar y ya no generó dinero. Entonces, Claudia aprovechó su mala situación económica e ideó una jugada maestra para sacar a su cuñado y a su suegra de la sociedad y quedarse con todo. ¿En qué consistió esa jugada?
Hace 6 meses, Claudia decidió hacer efectivos los pagareces y les exigió que le pagaran. Sabía que no iban a tener modo de saldar la deuda y les pidió su parte de la sociedad para quedarse con el negocio. Guido y doña Araceli, ¿qué hicieron? Obvio, no les pareció. La señora habló con Carlos para ver si podían llegar a un arreglo. ¿Qué le dijo Carlos? Que mejor hablara con Claudia, pero cuando la señora la contactaba, ésta le decía que mejor hablara con sus abogados, quienes a fin de cuentas seguían sus órdenes y le dijeron que pagara con el restaurante. ¿Y así fue? Sí, los despojó de su negocio, que ahora es de ella y de Carlos. ¿Cómo está Guido tras lo ocurrido? No entiende cómo es que Carlos permitió que su esposa hiciera eso. En sus redes sociales subió un mensaje anunciando que después de 22 años ya no formaba parte del Gaira y agradecía a muchas personas, pero no mencionó a Carlos. Solo dijo que por una tercera persona su familia se dividió. Obviamente se refería a su cuñada. Doña Araceli, ¿cómo está? Muy triste porque le quitaron sus acciones y se quedó sin casa propia. Ahora vive con su hijo mayor, Francisco. Sin embargo, terminó por aceptar la situación y llevar la fiesta en paz para no alejarse de Carlos y sus nietos. ¿Y así ha tenido contacto con ellos? Carlos nunca ha ido al departamento donde actualmente vive su mamá. Solo le pasa una pensión mensual de $1,000, 20,000 pesos. Y sus hijos nunca la visitan, solo le mandan fotos. Pues vaya, qué situación. Sí, y no conforme con lo que hizo, ahora Claudia quiere quedarse con las regalías de la música de Carlos, que le pertenecen a los 2 hijos que él tuvo con su ex esposa Erlinda Gómez. ¿Por qué sus hijos tienen esas regalías? Cuando Carlos y Erlinda Gómez se divorciaron, acordaron que sus hijos se quedarán con los derechos a las regalías de los discos más exitosos de la primera etapa de la carrera de Carlos. ¿Cuál es el plan de Claudia para poder quitárselas? Los está presionando para que se las vendan. Les está ofreciendo $4,000, 8 millones de pesos por los derechos. Pero pues a ver si se las quieren soltar. Claudia no tiene límites. Se quiere quedar con todo. ¿Crees que Carlos se reconcilie con Guillo? Es muy difícil, pues aunque Claudia fue quien orquestó todo, al final Carlos se lo permitió y los traicionó, concluyó.